Bienvenido a una lección sobre triángulos similares usando similitud de lado, lado y ángulo lateral. Comencemos hablando del teorema de similitud lateral, lateral y lateral. Si los lados correspondientes de dos triángulos son proporcionales, entonces los dos triángulos son similares. Mirando estos dos triángulos aquí. Si la relación de A a D es igual a la relación de B a E, que es igual a la relación de C a F. Luego tenemos dos triángulos similares. Entonces, si tratamos de mostrar que dos triángulos son similares usando similitud lateral, lateral y lateral, hay dos formas de verificar esta proporción. Una forma sería simplificar cada relación, y asegurarse de que cada relación sea igual entre sí. Si tiene dificultades para simplificar las fracciones, también puede multiplicar en cruz para asegurarse de que los productos cruzados sean iguales. Es decir, A veces E tendría que ser igual a B veces D. B veces F tendría que ser igual a C veces E. Y a veces F tendría que ser igual a C veces D. Echemos un vistazo a un par de ejemplos. Aquí queremos determinar si estos dos triángulos son similares. Entonces, lo más importante es que hemos identificado los lados correspondientes antes de establecer nuestra proporción. Comencemos identificando el lado más largo de estos dos triángulos. Entonces esto de longitud 16 corresponderá a este lado de longitud 12. Porque es el lado más largo de los dos triángulos. Y luego el lado de la longitud 8 correspondería al lado de la longitud 6 porque esos son los dos lados más cortos de los triángulos. Lo que deja este lado corresponde a este lado aquí. Ahora verificaremos para asegurarnos de que estos lados sean proporcionales. Queremos verificar si 16 a 12 es igual a 12 a 9. Que es igual a 8 a 6. Entonces, ahora este es un signo de interrogación, ¿son proporcionales? Poso 16 y 12 de un factor común de 4. Entonces 16 a 12 se simplifica a 4 a 3. 12 y 9 tienen un factor común de 3. Hay 4 3 en 12 y 3 3 en 9. Y 8 y 6 tienen un factor común de 2. Hay 4 2 en 8. Y 3 2 en 6. Por lo tanto, podemos ver que estas tres relaciones son iguales entre sí. Y, por lo tanto, el lado correspondiente es proporcional. Entonces, estos dos triángulos son similares uno al lado del otro. Ahora de nuevo si tienes dificultades para simplificar fracciones, también podríamos verificar productos cruzados. El significado es 16 veces 9. Igual a 12 por 12. Y es 12 veces 6. Igual a 9 por 8. Y luego también debemos verificar para asegurarnos de que 16 veces 6 es igual a 12 por 8. Entonces aquí tenemos 144 es igual a 144, eso es cierto. Aquí tenemos 12 veces 6, que es 72. 9 veces 8 también es 72. Y entonces 16 por 6 sería 96 y 12 por 8 también es 96. Entonces, los tres productos cruzados son iguales. Verificando nuevamente que los tres lados son proporcionales. Por lo tanto, estos triángulos son similares usando similitud de lado, lado. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Nuevamente identifiquemos los lados correspondientes. El lado más largo y el lado más largo. El lado más corto y el lado más corto. Y el lado restante. Avancemos y configuremos esto. Queremos verificar para asegurarnos de que 21 a 35 es igual a 15 a 25. Que es igual a 10 a 20. Y nuevamente estamos verificando para asegurarnos de que esto sea cierto. Si no es cierto, estos triángulos no son similares. Y de inmediato algo me destaca. 10 a 20 se simplifica a 1 a 2 o la mitad. Estas otras proporciones no se van a simplificar a 1 o 2 o la mitad. Esta fracción aquí tiene un factor común de 5. Por lo tanto, se simplifica a 3 quintos. Estos dos tienen un factor común de 7, hay 3 7 en 21 y 5 7 en 35. Entonces estos dos son iguales, pero obviamente no son iguales a la mitad o 1 a 2. Por lo tanto, estos no son triángulos similares. Ahora hablemos de la similitud lateral del ángulo lateral. Si los lados de dos triángulos son proporcionales, y los ángulos incluidos son congruentes, entonces los triángulos son similares. Entonces, por ejemplo, si la relación de AD es igual a la relación de BAE. Y el ángulo incluido o el ángulo aquí que está formado por esos dos lados son congruentes,
estos dos triángulos serían similares. Es importante recordar que los ángulos congruentes debe estar formado por los lados que son proporcionales. Echemos un vistazo a dos ejemplos de similitud lateral de ángulo lateral. Nuevamente queremos determinar si estos dos triángulos son similares. Tenemos un triángulo pequeño y un triángulo grande. Entonces, de inmediato sabemos que el ángulo A es congruente consigo mismo. Y ahora debemos asegurarnos de que los lados correspondientes sean proporcionales. Lo siguiente que tenemos que notar es que la longitud de este lado aquí sería 9 más 3 o 12. Y la longitud de este lado aquí sería 12 más 5 17 unidades. Entonces nuestra proporción será de 9 a 12. Igual a 12 a 17. Y de nuevo podemos intentar simplificar estas fracciones o simplemente multiplicar en forma cruzada. Voy a seguir adelante y cruzar multiplicar. Es 12 por 12 igual a 9 veces 17. Bueno, 12 por 12 es 144. Y 9 veces 17 es 153. Entonces estos no son iguales. Así que estos no son iguales. Por lo tanto, esto no es una proporción. Y por lo tanto, estos triángulos no son similares. Echemos un vistazo a un último ejemplo. Entonces aquí tenemos dos triángulos rectángulos, y sabemos que los ángulos rectos siempre son congruentes. Entonces ahora solo tenemos que verificar para asegurarnos de que los dos tamaños que forman el ángulo son proporcionales. Entonces este lado corresponde a este lado. Y este lado corresponde a este lado. Entonces nuestra proporción sería de 15 a 10. Igual a 36 a 24. Y sigamos adelante y simplifiquemos estas fracciones. 15 serán 5 por 3. 10 es 5 veces 2. Estos dos tienen un factor común de 12. 12 por 3 y 12 por 2. Como pueden ver, tenemos 3 o 2 es igual a 3 o 2. Por lo tanto, por el ángulo lateral, estos dos triángulos son similares. Triángulo ABC es similar al triángulo. Ahora tengamos cuidado cuando enumeramos estos vértices que deben estar en el orden correspondiente. Entonces el ángulo A corresponde al ángulo X. El ángulo B corresponde al ángulo Z. Y el ángulo C corresponde al ángulo Y. Entonces el triángulo ABC es similar al triángulo C. Espero que hayas encontrado útil este video.